Hoy vamos a armar un sistema de hidroponía vertical, pero sin usar macetas, para que lo puedas armar en pequeños espacios. A este sistema lo vamos a preparar en caños de PVC, los que vienen de 110 milímetros de ancho. Es uno de los más comunes y como a todo esto lo vamos a poner en un balde, lo voy a recortar aproximadamente de 1,5 metros de alto para que no sea una columna tan alta y que se pueda terminar cayendo. Tengamos en cuenta que aproximadamente unos 39 centímetros van a quedar adentro del balde, que es donde vamos a tener toda la solución nutritiva para que pueda alimentar a todas las plantas. Dependiendo de la cantidad de luz que tengamos en casa, si podemos hacer que a este sistema le llegue luz por todos lados, podemos hacer una cruz donde vamos a poder poner 4 plantas. Por otro lado, si a esto lo vamos a poner contra una pared, de este lado no te voy a recomendar poner plantas porque como no va a tener buena cantidad de luz, son plantas que van a crecer muy débiles. Entonces podríamos poner 3 plantas, que este es el sistema que vamos a preparar hoy. Pero si por ejemplo a este sistema lo querés poner en una esquina en tu casa, vamos a modificar este que tenemos por acá arriba y le vamos a hacer un ángulo un poquito más cerrado y así vamos a lograr que tenga buena cantidad de luz para que se desarrollen mejor. Por otro lado, al tubo, desde arriba de todo, le vamos a dejar unos 10 centímetros. Entre una perforación y la siguiente dentro de la misma línea vamos a dejarle unos 20 centímetros y después entre estas perforaciones y la que va a ir intercalada en el medio vamos a dejarle unos 10 centímetros. Para poder dividir bien las 3 hileras que vamos a hacer para perforarla a lo largo, podemos usar un recorte del tubo que tengamos y en una hoja marcamos toda la parte de adentro y a esto lo doblamos a la mitad y otra vez a la mitad, y en el caso que quisiéramos hacerla de arriba ya tenemos bien todos los ángulos para marcarlo en el tubo que tenemos por atrás. Y como hoy vamos a usar esta, solamente estos 3 son los que nos van a servir. Marco por un lado donde termina, por el otro y después acá abajo, y así ya me van a quedar bien marcadas todas las líneas para empezar a hacer las perforaciones. Y acá lo que hago es con una cinta le pongo un hilo para llevarlo hasta la otra punta, así después puedo marcar bien todas las perforaciones. Dejamos los 10 centímetros desde arriba que nos quede libre para hacer la primera perforación. La siguiente se la vamos a hacer a los 20 centímetros, dejando esta distancia, y así vamos a ir separando cada 20 centímetros en la fila que tenemos de un costado y en la del otro costado. Y en la hilera central, si en la otra marcamos a los 10 y a los 30 centímetros, en esta vamos a marcar a los 20 para que así tengamos una planta por acá, la otra intercalada, la otra a la misma altura que la que estaba acá atrás. Así vamos a lograr que las plantas nos queden bien intercaladas para que reciba mayor cantidad de luz. Y vamos a usar este tipo de codos. Esto, una de las grandes ventajas que tiene es que no vamos a usar macetas, porque de esta forma vamos a poder dejar todo el tallo con las raíces en el centro del tubo principal para que cuando caiga el agua se estén alimentando y así puedan crecer bien. Y ahora vamos a hacer todas las perforaciones con una mecha copa. Acá lo que te voy a recomendar es tratar de buscar el diámetro lo más parecido posible. No te voy a recomendar que sea un poquito más grande porque si no, cuando lo pongamos va a quedar muy flojo y va a ser más difícil poder pegarlo bien. Estas tiras se las podemos sacar ya porque quedó todo bien marcado. Y acá al principio, primero despacio. Y después te recomiendo hacerle movimientos circulares. Más que nada para que estos pedazos de caño de PVC no queden muy adentro. Y de cada una de las filas le hice 5 perforaciones, en la del centro y en la del otro costado también. Pero al final de todo, en las 2 de las puntas, en esta y la que está del otro lado, le hice una perforación que estará aproximadamente a unos 15 centímetros de esta central, más que nada para aprovechar el espacio y poder poner una planta más, porque si este tubo va a quedar acá en el fondo del balde, a esta perforación la tendríamos bien cerca de la tapa, así la podemos aprovechar. Por cada una de estas perforaciones vamos a poner los tubos. Pero uno de los problemas que podemos tener si a este tubo lo dejamos completamente así de largo es que al momento en el que lo estemos poniendo, fíjate lo que pasa. Más que nada en las 2 perforaciones laterales, cuando se superpongan, si los dejamos así de largo como están, el problema que vamos a tener es que una vez que pongamos las plantas por las perforaciones, no van a estar bien en contacto con todo el agua que va a venir desde arriba y esto va a hacer que las plantas no puedan crecer bien.
Entonces lo que te voy a recomendar es que a esta parte de adentro del codo le saquemos unos 2 a 3 centímetros de largo para que no se superpongan adentro del tubo. Acá le hice un corte de 2,5 centímetros y fíjate cómo quedan. Mucho más espacio por adentro y así vamos a evitar que los tubos se superpongan y vamos a dejar todas las raíces bien expuestas para toda la lluvia con nutrientes que le va a venir de arriba. Lo mismo va a facilitar para toda esta hilera que va a ir en el centro. Entonces vamos a tener bien concentradas todas las raíces acá en el medio para que puedan sacar todos los nutrientes del agua. Y en este caso te voy a recomendar que los codos entren bien ajustados para que no se muevan, porque en el momento en el que la planta saque las raíces, si esto me queda muy flojo, es muy probable que las plantas se terminen cayendo. Y es muy importante que todo el centro del tubo siempre quede bien limpio, que podamos ver hasta el fondo, para que esto nos asegure que el agua con nutrientes va a llegar desde acá arriba hasta abajo de todo. Y para que nos quede bien firme, te voy a recomendar que lo pegues con este pegamento especial que viene para los caños de PVC, para que queden mucho más firmes y así puedan soportar plantas de mayor tamaño. Y antes de pegarlo, te voy a recomendar que lo alinees bien para que las plantas se puedan desarrollar mejor. Y para hacer funcionar todo este sistema, en este caso particular, tenemos que buscar una bomba de estas las que se usan para los acuarios que va a ir adentro del balde, y es importante que esta bomba sea capaz de elevar como mínimo 1,5 metros, que es el largo que tiene este tubo que estamos usando, para que después, cuando el agua llegue acá arriba por medio de una manguera, pueda caer en forma de gotas, como si fuera una lluvia, y así todos los nutrientes van a poder ser absorbidos por las raíces de las plantas. Por otro lado, es muy importante que tanto las mangueras que usemos para la circulación de agua sean opacas y no transparentes para que no tengamos crecimiento de algas. Y otra cosa importante que me faltó decir es que la tubería que vayamos a usar para cualquier sistema de hidroponía que armemos, siempre te voy a recomendar que sea de color blanco, porque si la hacemos, por ejemplo, de color negro, esto atrae mucho al sol y va a levantar mucha temperatura adentro donde vamos a tener todas las raíces de las plantas. Para poder lograr una buena distribución del agua, acá arriba tenemos que poner algún tipo de envase perforado para tratar de generar una lluvia, y a esto, en este caso, hoy lo vamos a hacer con una maceta y es importante que encaje bien por arriba, porque ahora vamos a tener que hacer 2 perforaciones. Una en el centro para pasar toda la manguera, que es donde va a venir el agua, y después muchas perforaciones laterales para que esa agua caiga en forma de lluvia por la base de la maceta y moje la mayor cantidad de raíces posible. La primera va a ser bien en el centro y tratando que sea un poquito inferior al diámetro de la manguera donde va a venir el agua para que quede bien apretada, y después en forma geométrica le vamos a hacer muchas perforaciones para que todo el agua caiga como una lluvia, así mojamos todas las raíces de las plantas. La central se la voy a hacer con una mecha, porque lo que quiero buscar es que la manguera entre así, que le cueste un poquito para que quede así por arriba. Y al resto lo voy a perforar con algunos clavos calientes para hacerlo más rápido. Acá te voy a recomendar en esta parte de abajo que le pongas un poco de silicona para asegurarnos que la manguera quede bien pegada. Y lo mismo vamos a hacer por adentro para que la maceta quede bien firme y pegada a toda esta manguera. Toda esta parte de abajo va a ser la que va a estar adentro del balde, que más o menos a unos 10-15 centímetros desde la base le hagas unas perforaciones para que el agua cuando caiga pueda salir y por medio de la bomba se pueda airear mejor. Y para que después todo este tubo quede bien firme en el fondo del balde, voy a usar una de estas tapas. Lo que le hice fue calentarla un poquito por acá, porque en el fondo del balde está levantado, y así una vez que calentás acá, lo apoyás en el fondo un ratito hasta que toma la forma, y esto nos va a permitir que quede bien fijo cuando lo peguemos. Pero para que quede bien pegado, te voy a recomendar que le pases una lija para que el pegamento agarre mejor, y también se lo vamos a hacer en el fondo del balde. Un poco de silicona y esto lo vamos a pegar acá bien en el fondo, y para ayudar a que se pegue bien le voy a dejar un ladrillo bien pesado hasta mañana, porque es importante que toda esa base quede bien pegada para que cuando pongamos toda la columna, la parte de abajo no se mueva y quede bien firme con la tapa que pusimos en el fondo. Para la tapa vamos a hacerle una perforación central
siempre teniendo en cuenta que nos quede bien en el centro para fijar toda esta parte del tubo. Y lo que siempre te voy a recomendar es que te cortes un anillo bien pequeño para tener las medidas exactas. Entonces con esto lo alineamos para que nos quede bien en el centro y vamos a marcar el contorno interno del anillo. No lo vamos a hacer por afuera, porque de esta forma, al hacerlo por acá adentro, vamos a lograr que todo este corte quede un poquito más pequeño que el ancho de todo el tubo, y así cuando lo pongamos va a entrar bien a presión. Primero vamos a probar cómo tira agua esta maceta que preparamos con la manguera para asegurarnos que moje bien toda la parte central del tubo, que es donde van a estar las raíces. Vamos a probar todo este sistema, más que nada para asegurarnos que saque buena cantidad de agua por todas las perforaciones que hicimos en la parte central del tubo donde van a estar todas las raíces. Conectamos y esperamos que salga el agua. Y esto es lo que tenemos que lograr. Fíjate. Esto nos asegura que todo el centro va a estar bien humedecido con la solución nutritiva para que estas raíces puedan sacar los nutrientes y las plantas puedan seguir creciendo. Si bien ahora tira mucha cantidad de agua, a medida que voy subiendo, más o menos al 1,5 metros, fíjate la cantidad de agua que tira. Con esto va a ser más que suficiente para que se puedan mojar bien todas las raíces que están en el centro del tubo. Pero antes de armar la manguera, primero le vamos a poner la tapa que armamos casi llegando hasta por acá arriba, que sería la altura del balde. Fíjate que entra bien a presión y esto es lo que tenemos que buscar. Pero la manguera no la vamos a sacar por acá abajo porque en el fondo del balde le pusimos la tapa para que la columna no se mueva. Así que lo que te voy a recomendar es que uses estas perforaciones que hicimos por acá arriba para que tenga mejor recirculación de agua, y después a esto lo vamos a enganchar directamente con la bomba abajo de todo. Y a la bomba esta la voy a poner en un costado y no en el centro, porque como es una bomba que supera el 1,5 metros de altura, no entra en este tubo, pero si ya vas a conseguir alguna que sea un poquito más pequeña que pueda entrar, mucho mejor. Y ahora hago la conexión con la bomba y al tubo lo vamos a encastrar en la tapa que le pusimos en el fondo para asegurarnos que quede bien firme y no se mueva. Y lo vamos a llenar con agua casi hasta arriba de todo para que la bomba genere una buena circulación. Y ahora solamente nos va a quedar ponerlo en marcha, pero nos vamos a tener que asegurar que por arriba tengamos un buen caudal cuando salga el agua. Y una de las grandes ventajas que tiene este sistema es que vamos a poder cultivar, por ejemplo, plantas de albahaca y vamos a poder hacerlas ramificar para que tengamos mayor producción en pequeño espacio. Pero antes de mostrarte cómo hacer para poner las plantas, te quería dar un consejo súper importante. Por arriba siempre te voy a recomendar que lo tapes para evitar que caiga cualquier resto de hoja o palitos que pueda llegar a tapar las perforaciones de la maceta, porque si se tapa, todo el agua con la solución nutritiva se puede empezar a caer y la vamos a terminar perdiendo. Pero también es importante que todo el agua permanezca en el sistema para que a la bomba nunca le falte el agua. Te voy a recomendar hacerle una perforación en esta parte de arriba de la maceta. La manguera llega hasta por acá, de forma tal que si llega a subir el nivel, el agua salga por acá. Le vamos a conectar una manguera por abajo y la otra acá arriba, porque si esto se llega a tapar acá, el agua va a caer. A propósito, le voy a poner papel por acá arriba para tapar las perforaciones. El nivel del agua va a empezar a aumentar y si no tuviéramos una salida de emergencia, es muy probable que toda esta agua se termine cayendo, terminemos perdiendo agua de todo el sistema. Lo que hacemos es la volvemos a retornar, teniendo en cuenta que a esto lo vamos a revisar seguido, porque si ahora el agua viene por este costado, no va a mojar bien todas las raíces centrales de la planta y esto va a hacer que algunas se terminen debilitando, pero por lo menos así vamos a lograr que toda esta agua con nutrientes no la terminemos perdiendo. Por eso a esto o lo dejamos bien tapado o cada tanto lo revisamos para evitar que se tapen. Y en cuanto a las soluciones nutritivas, uso esta que vendría a ser la que llaman A y la que llaman B. Dependiendo en dónde la compres, te van a decir qué cantidad hay que poner por capacidad de litros de agua que tenga el tanque que vamos a usar. Y en este caso, se las pongo de arriba. Si querés saber más sobre todo este tema de formulaciones, qué tipo de nutrientes necesitan, el pH, la conductividad eléctrica para los sistemas de hidroponía, acá abajo te voy a dejar un enlace al video que hice y si no, lo vas a encontrar por acá arriba. Fíjate por acá, ya vemos todo el agua que llega al codo. Esta es una de las grandes ventajas de usar este sistema porque vamos a tener el agua prácticamente a este nivel.
así que cuando pongamos las plantas, enseguida todas las raíces van a estar bien en contacto. Y en toda esta otra parte que me falta voy a poner estas albahacas moradas. Podemos poner 2 a 3 plantas para lograr tener mayor cantidad de hojas más rápido. Y fíjate, las raíces ya están en contacto con el agua. Ahí estaría funcionando sin ningún problema todo este sistema, pero lo que te voy a aconsejar para que los tallos no queden así sueltos y que pase esto, que se terminen cayendo, lo vamos a firmar con esta fibra sintética alrededor de los pequeños tallos. Y así vamos a lograr que queden las plantas bien para arriba para que se puedan desarrollar bien. Y otro consejo más que te voy a dar para cuando cultives, por ejemplo, las albahacas, es que las cortes así, abajo de 2 nudos que tengamos, porque esto después, fíjate lo que va a hacer. Raíces impresionantes. Vamos a lograr tener esto. Cuando hacemos el corte en la rama central, las 2 ramas laterales que siguen por abajo retoman todo el crecimiento y así vamos a duplicar toda la producción, en este caso de plantas de albahaca. Te mando un saludo grande. ¡Chau!